Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a comenzar por el punto donde terminé mi intervención en la comisión. Ayer en la comisión vimos que se había avanzado, como recién decía el diputado Kicillof, en sucesivos proyectos. Yo hice incluso alguna ironía diciendo que nos llegaban los papeles calientes, y no era mentira, llegaban calientes porque iban saliendo y nos iban distribuyendo distintas versiones. Y también, coincidiendo con lo que dijo el diputado Luquiño, planteamos cuál era la urgencia de estar tratando hoy este tema, cuando en el debate habíamos visto que podíamos ir avanzando en consenso y que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, probablemente podríamos haber logrado una ley mejor, una ley que avance un poco más. Esta, que también ayer yo me permití caracterizar como y di un ejemplo. Dije, cuando hay una inundación, si se recibe frazadas y agua, no se puede decir que está mal, pero no se puede caer en el error de creer que con la frazada y el agua se resuelve el problema del daño que causó la inundación. Y si la frazada es corta, el problema es más grave. Y creo que acá estamos frente a una figura de esa naturaleza. Es decir, hay una cantidad de cuestiones bien planteadas que se insinúan en la dirección correcta, pero muchas de ellas luego caen en indefiniciones o en imperfecciones que limitan considerablemente el valor real que tienen en el enunciado. Yo también creo que estamos tratando una ley que no se ha querido llamar de emergencia, pero que claramente es de emergencia, a partir de una situación muy crítica que se está viviendo en distintos sectores de la economía y en este caso con mucha intensidad en el sector de las pymes. Las pymes están efectivamente cruzadas por una serie de factores que son decisivos respecto de su futuro. El tema de las tarifas de los servicios públicos es vital. Yo estaba el viernes en Córdoba y coincidía con una declaración que escuché del Centro Industriales Panadero de la provincia, que decía que tenían que cerrar porque el costo del insumo básico, además de, digamos, la harina o la levadura, es el componente energético, y con el aumento de las tarifas energéticas y la imposibilidad de trasladar plenamente esto al precio, porque si no el problema se corta por la otra parte que no se puede pagar y no hay quien compre, tornaba inviable la situación de ese sector. De los altos costos de financiación también aquí ya se ha hablado, es decir, cuando la política económica global apunta a, por vía de la suba de las tasas de interés que fija la autoridad monetaria, restringir la circulación de moneda suponiendo que esa es la causa de la inflación, cosa que no compartimos de ninguna manera, y eso se traslada además al precio de los créditos, es decir, a las tasas que hay que pagar por los créditos, son todas cuestiones que afectan notablemente a quienes requieren de ese financiamiento, y es típico que las pymes necesitan de ese financiamiento porque si no, no pueden funcionar. Y también el tema de la apertura. El tema de la apertura es de una gravedad inusitada y lo vamos a ir viendo a medida que avancen los meses. En mayo, según las informaciones que se manejan, el crecimiento de la importación de bienes de consumo está en el orden del 30%, según información que ha dado el INDEC, no la estamos fabricando nosotros. Ha crecido un 30% la cantidad de bienes de consumo, no de bienes de capital, no de maquinaria, de cosas que vienen a contribuir al proceso productivo, cosas que vienen a competir con producción local. Fíjense,
según informaciones, en el rubro de la indumentaria, el ingreso de productos importados, 23% de crecimiento en el año. Marroquinería, en el mes de mayo, 83%, en calzado, 46%, en juguete, 53%, crecimiento de las importaciones. Pero el tema todavía es más grave. En alimentos y bebidas, 45% de crecimiento en mayo. Preste atención, señora Presidenta, señores diputados y diputadas. Estamos trayendo otra vez, como ya pasó en los 90, naranjas y pomelos de España, de Chile, de Israel, carne de cerdo de España, de Brasil, de Dinamarca, quesos, pastas, incluso vino. Estamos importando vino y cerveza en la Argentina. Estamos importando vino y cerveza. Entonces, tenemos que prestarle atención a esta situación porque efectivamente con algunas cuestiones de mejoramiento impositivo es imposible que podamos contrarrestar los efectos de esas políticas que son las políticas macro y que son las que en definitiva determinan los escenarios. Acá se habló en el tema anterior de la ley para fomentar el desarrollo del autopartismo y se consideró un avance y está muy bien la inclusión de maquinaria vial y agrícola. ¿Saben cuánto aumentó el ingreso de tractores en el año 2016? 72% de incremento de tractores importados. Línea blanca, en mayo solo creció 10%. Dentro del rubro, algunos particulares, lavavajillas, 160%. Heladeras, ya se dijo acá, 40.000 heladeras ingresadas, que equivale a la producción de un año de la industria nacional. Es difícil creer que todas estas cosas las vamos a resolver o contrarrestar con una serie de beneficios o retoques desde el punto de vista impositivo. Para fomentar a las pymes como se pretende, hay que desarrollar y privilegiar al mercado interno. Y para privilegiar y desarrollar el mercado interno hay que mejorar el poder de compra de los trabajadores, que son la inmensa mayoría de los consumidores. Y hay que volver a instrumentar un sistema de administración del comercio exterior que evite esos ingresos indiscriminados de las importaciones que compiten con toda la industria, pero especialmente compiten con el sector que hoy estamos tratando, con el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y obviamente el tema tarifario que ya se mencionó, que es absolutamente insoportable. Ya se dijo, pero vale la pena repetirlo, estamos hablando de un sector que agrupa al 95% de las empresas, que emplea cerca de 3/4 partes del personal en relación de dependencia de la Argentina, que representa el 45% de las ventas totales, que representa el 65% de la inversión productiva total. Es decir, estamos hablando de un sector vital, determinante para el funcionamiento de la economía y para el bienestar de la población. En ese marco, y tratando de entrar en algunos aspectos concretos del proyecto, también como ya planteé en el debate de las comisiones, algunas cosas nos parece que quedan simplemente en la enunciación o en la intención. Está muy bien que se plantee el tema de la posibilidad de computar el impuesto a los créditos y débitos en otros tipos de tributos. Pero reducirlo al impuesto a las ganancias casi parece una burla, porque estamos hablando de que las pymes tienen problemas de rentabilidad, que según un estudio que hemos visto estos días, en los datos recientes, más de la mitad de las pymes de la Argentina están operando a pérdida por el resultado de la aplicación de este conjunto de medidas que hemos hablado. Entonces, plantearse que esto se resuelve permitiendo descontar de impuesto a las ganancias es reducirlo para aquel grupo de empresas que efectivamente tienen ganancias.
pero no le sirve absolutamente para nada para el resto de las empresas que nosotros creemos que son la mayoría. Siguiendo con el tema impositivo, en el artículo 15 del proyecto de la mayoría se plantea la estabilidad fiscal para las pymes. A mí me parece que en vez de apuntar a mantener el statu quo, habría que plantearse herramientas para beneficiar a las pymes con tratamiento impositivo y no conformarnos con decir que no se le va a aumentar. En el artículo 34 se propone la modificación del artículo 13 de la Ley 24.467, Ley PYME, planteando que la red de agencias de desarrollo tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial. Parece un detalle, pero fíjense, decía antes a las MIPYMES y ahora se lo cambió al sector empresarial. ¿Cuál es el sentido de que una ley que apunta a defender al sector más débil, que es el sector de las pequeñas y medianas empresas, ahora amplíe su espectro poniendo el sector empresarial? ¿Cuál es la necesidad de ampliar el espectro a todas las empresas independientemente de su tamaño y de sus recursos? No tiene sentido. Están colando un beneficio para las grandes empresas en el medio de un proyecto destinado a ayudar a la situación de las pymes. Creo que hay un conjunto amplísimo de cosas en ese sentido que podrían haberse resuelto mejor. Nosotros hemos planteado la creación de la figura del Ombudsman MIPYME, que actúe como un adjunto especial dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué planteamos esto? Porque cualquiera sabe, todos sabemos, que otro de los problemas que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas es que quedan siempre atrapadas en una situación donde o son clientas de grupos monopólicos, formadores de precios, o son proveedoras de esas empresas monopólicas o formadoras de precios que le imponen condiciones, precio, forma de pago, etcétera. Ayer mismo, cuando se debatía el tema en la comisión y se explicaba desde la mayoría el tema del IVA a los 90 días, se daba como ejemplo el problema que muchas de estas pequeñas y medianas empresas tenían, que terminaban pagando el IVA antes que cobraran de sus clientes, porque esos clientes que tenían posición dominante le imponían las condiciones en las cuales tenían que comercializar sus productos. Nosotros creíamos que la creación de una figura de un defensor de pymes que pudiera receptar este tipo de inquietudes y actuar en consecuencia sería una herramienta importantísima. Entre un montón de modificaciones que se hicieron, algunas que planteamos nosotros, se incorporó al final del artículo 9 una que dice que se instruye a la AFIP a simplificar la determinación e ingreso de los impuestos nacionales para las MIPYMES, la leyenda para la cual llevará a cabo las acciones necesarias para desarrollar un sistema de ventanilla única. Francamente, es muy poco, es una mera formalidad, y el hecho además que se plantee referido exclusivamente a los trámites de la AFIP significa como mínimo que no se entendió la idea. En realidad, cuando uno habla de la ventanilla única, está hablando de una cosa mucho más amplia que tiende a simplificar de manera mucho más completa los problemas que tiene este tipo de empresas que necesitan de facilitación para poder desarrollar sus actividades. Comparto, obviamente, el criterio del tema de la inclusión de las cooperativas, pero tal vez, una manera inteligente, porque si uno pone genéricamente cooperativas, podría estar cometiendo el mismo error que yo estoy planteando respecto de otras cuestiones, porque las incluiría todas independientemente del tamaño. Yo creo que tendríamos que encontrar una redacción que diga todas aquellas empresas, independientemente de su forma jurídica, es decir, incluyendo a las cooperativas, y que están clasificadas por su tamaño, por lo que facturan, por la cantidad de empleados que tienen, etcétera, etcétera, de manera que las cooperativas que tienen dimensión de MIPYMES no queden discriminadas por esta omisión de la redacción que tiene el proyecto así como viene planteado.
Pareciera que si el espíritu es tener en cuenta a todas las empresas, independientemente de su forma jurídica, que están alcanzadas por ese marco, por esa definición, por ese tamaño, cae de maduro que una redacción similar del tipo de la que yo estoy planteando es imprescindible para que no quede afuera un importantísimo sector de nuestra economía como es el sector de las cooperativas. También el tema se ha recogido, pero muy parcialmente, una observación que hicimos referido al tema de las medianas tramo 2, que, como explicamos ayer, son las más chicas de las grandes, pero que puestas en el tema de participar en la reducida capacidad de beneficio que tiene este proyecto por los recursos que se asignan, por su dimensión, se van a apropiar de la parte más importante. Es una cuestión que se ha recogido en un par de puntos que a nuestro juicio debería estar planteada en el inicio, cuando se define el sujeto alcanzado. Ahí tendría que estar planteado el tema, de manera que tuviera alcance para todos los puntos que componen este proyecto que estamos considerando. Como ya dije, el tema de la ventanilla única, a nuestro juicio, tiene que ver con una cuestión de facilitar las cuestiones y trámites administrativos para que estas empresas obtengan simplificaciones de esos trámites, tanto en los estamentos nacionales, provinciales y municipales, y eso es lo que hemos llamado ventanilla única, que es indudablemente muchísimo más amplio que el agregado que se ha incluido en el dictamen de mayoría. El otro tema es el de compre nacional, que yo creo que debe ser compre nacional, MIPYME y cooperativo. Otra vez tenemos que incluir con toda esa amplitud el tema de la preferencia que debe dar el Estado en todas sus instancias, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, a priorizar las compras de los sectores de la pequeña y mediana empresa, para decirlo concordantemente con lo que expresé antes, independientemente de su naturaleza jurídica. También el tema de las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Esto es algo que merece especial atención. Hacen un enorme esfuerzo de todo tipo esas pequeñas y medianas empresas que logran insertarse en el mercado global. Yo he escuchado dar el ejemplo de la empresa Vaso de Rafael. Efectivamente es un ejemplo, pero hay muchas otras empresas del mismo tenor que merecen tener apoyo, que merecen tener consideración, porque además ayudan no solo a generar trabajo, sino a generar ingresos genuinos de divisa. Hay ingresos genuinos de divisa que son tan necesarios. Entonces nos parece que sería importante que se aumentara las facilidades para aquellas pymes que tienen posibilidades de exportar. Nosotros en nuestra propuesta incluimos un montón de otras medidas fiscales, el restablecimiento del plan de facilidades de pago permanente para las pymes, la consolidación de deudas tributarias y previsionales y saldo de planes caídos al 30 de abril del 2016, computar a cuenta de diversos impuestos el 20% de las utilidades revertidas por las empresas en maquinaria, suspender por 180 días las medidas cautelares vinculadas a la ejecución de deudas impositivas y o previsionales, restablecer la condición de monotributista, una cosa elemental, a todas aquellas empresas que entre noviembre del 2015 y la sanción de esta ley lo hayan perdido por falta de pago. Si esta es una ley que viene en auxilio de los sectores que tienen dificultades, ¿qué menos que restablecerle la condición que tenía y no dejarlos sancionados porque no han podido cumplir con sus obligaciones? Estamos tratando una ley que reconoce que existe un problema y que va en auxilio, y sin embargo no reconoce el tema de que tiene que levantarle las sanciones que por consecuencia de la situación esas pequeñas empresas, los monotributistas,
han sufrido. También planteamos otras medidas, tarifas de las ART que se mantengan o se rediscutan, establecer por el plazo de 180 días la suma mensual no remunerativa a favor de las empresas PYME adheridas a los programas de Repro, asignar adelantos transitorios o redescuentos del Banco Central con fin determinado para... No. Ya termino. Tenemos, bueno, una cantidad de cosas más que están contenidas en nuestro dictamen. De cualquier manera, como hemos dicho, señora Presidenta, para no excederme del tiempo, vamos a acompañar en general y vamos a insistir en particular en algunas de estas cuestiones que creemos que podrían ser recogidas para tener un producto final que sea un poco más efectivo para paliar en parte la situación que están atravesando este sector de la economía como consecuencia de las políticas macroeconómicas que se están aplicando en el país. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Heller.